Voy rápido a la presentación de un invitado especial a quien me une un cariño fuera de serie por su padre, por su madre, por su hermana y por él mismo, don Guillermo de Loya Jovial, que quiere ser presidente municipal de esta ciudad. En caso de que ganara, Guillermo sería el primer presidente municipal que tuviera verdaderamente un acervo de la historia cultural de la ciudad como muy pocos poblanos. Ahora, ¿lo logrará o no lo logrará? Eso ya es otro asunto que nos vas a contar. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias. Qué gusto verte. Mucho. Muchas gracias. Sé que tu agenda es Tigre. apretadísima, hombre, y que nos abriste un espacio. Versiones periodísticas encontradas que surgen como siempre al ánimo de, pues de los compromisos económicos o políticos. Dicen, es que no aceptó nadie. Giorgana no aceptó. No aceptó Lucero Saldaña, y no me acuerdo qué otro nombre salió por ahí. Entonces el único que aceptaba, Pepche, el único que aceptó fue Guillermo de Loya. Yo me quedé pensando cuando Blanca Alcalá fue presidente municipal. Tú fuiste una herramienta muy importante en ciertos aspectos de las estrategias de la ciudad. Tú ya traías en aquella época el deseo de ser presidente municipal. Tengo esa impresión. Siempre, de hecho. Creo que lo has dicho muy bien, soy aquel que nació y creció con aquel halo poblanísimo de los cuentos y relatos de Urbano de Loya. Pues bueno, creo que la genética de poblanidad es algo que nos ha transmitido y siempre he sido y he pertenecido a esta ciudad, profundamente, con un arraigo verdaderamente filial. Y ahora, pues bueno, no se trata de decir nada más yo quiero ser, sino ya también yo puedo ser. Estas historias que se hacen al margen de algunos relatos periodísticos de cómo se dan las cosas, a veces son sensacionales. Yo he visto algunos relatos que decían que yo estuve en una comida, en no sé qué, y que nos agarramos a gritos Blanca y yo. La verdad es que son divertidísimos porque hay cosas que no ocurren. Lo que sí ocurre es que una ciudad tan importante como lo es Puebla, un municipio que constituye la quinta ciudad de mayor importancia por muchos frentes, tanto poblacionalmente como por provisiones económicas que la propia ciudad adquiere, pues no sería ni siquiera remotamente cercano a la realidad el pensar que no hubiese interesados alrededor de una candidatura que, pues bueno, en su momento, como tú sabes, el propio partido tuvo mencionados a varios de ellos, y por supuesto estaba Pablo Fernández del Campo, estaba Víctor Giorgana, estaba Lucero Saldaña, estaba Juan de Dios Bravo. A todos ellos les he profesado siempre y reiteradamente mi respeto y mi consideración política, pero pues la circunstancia en este caso nos dio para poder levantar la mano y que el partido nos favoreciera con esta candidatura. La plataforma del partido, con todo respeto, no está en su mejor momento, específicamente en la ciudad. Esto no es navegar contra corriente. Absolutamente, pero no he conocido otra cuestión que no sea verdaderamente navegar contra corriente. En este caso sí, no soy ajeno, por supuesto, a conocer en la generalidad cómo está calificada la marca partido, y con ello pues también cómo se ha magnificado esa percepción también dentro de la propia ciudad. Creo que los centros urbanos, los centros tan importantes como lo es Puebla capital, pues bueno, magnifican este fenómeno, que estamos hablando ya de 1.539.000 habitantes, una ciudad que oficialmente es una ciudad con una población y una densidad poblacional sobre todo muy importante, una ciudad que ya no es como la recordamos, Jesús Manuel, ya no es esa Puebla de nuestros amores, ha sido una ciudad que ya en la dimensión de grandeza también ha adquirido problemas dimensionalmente grandes. Somos una ciudad que crece hacia sus 4 puntos cardinales día a día, una ciudad que tiene problemas de movilidad urbana, una ciudad que sin duda está inmersa en una ola de inseguridad muy preocupante. Lo acabamos de ver con hechos recientes donde verdaderamente ya tenemos problemas de profundidad nacional. Y una ciudad, por supuesto, también que encuentra potencialidades y que encuentra distintos puntos por los cuales puede recuperar esa dignidad que la ha hecho una ciudad ubicada dentro del contexto nacional. ¿Cómo ves tú el municipio de Puebla? ¿Cómo ves esta desigualdad, esta pobreza, esta falta de oportunidades en la juventud, estos rezagos, la gente que vive marginada, sobrevive todos los días? Yo entiendo que no es culpa de un partido político, entiendo que es producto de un sistema evidentemente fallido, un sistema político en el que cada uno ha visto por sus propios intereses,
¿no? Y hemos olvidado algunos sectores de la población que están sufriendo estos embates hoy día, ¿no? Un país, y en este caso pues un municipio en donde se vive una desigualdad de la forma tan grosera, valga el calificativo, ¿no?, que estamos viviendo hoy día. Pues yo me imagino que tú tienes contemplado alguna de estas dolencias, de estas problemáticas. ¿Qué ves, Memo? ¿Qué ves en el municipio? Puebla, no nada más podremos hablar ya de un municipio de manera aislada. Puebla está inmerso dentro de una zona metropolitana, que es la cuarta región más importante de nuestro país, una zona que estás hablando de cerca de 3 millones de personas que viven y conviven en esta Puebla Tlaxcala, que es de las pocas regiones interestatales de nuestro país. Nos separa donde el pavimento de una calle. Sí, prácticamente. Bueno, ni siquiera. O sea, la confluencia que tienes con el Estado por 19 municipios poblanos y 20 tlaxcaltecas conforman esta región, que económicamente pues es una región importantísima. Puebla como municipio es aquel que recibe la quinta provisión más grande de dinero, digamos, así en términos gruesos. Es el quinto municipio que recibe más dinero en nuestro país. Y por ello pues es una suerte de contradicción el pensar cómo estamos ubicados si es que recibimos esta quinta provisión y somos el segundo municipio como municipio que tiene el mayor contraste social a través de lo que representa, por supuesto, la pobreza urbana, que es algo que verdaderamente lastima. Puebla está ubicado en el segundo deshonroso lugar nacional de los 2.446 municipios mexicanos que oficialmente se reconocen como el segundo municipio que concentra mayor pobreza urbana, abajo de Catepec, según el informe de Coneval de 2017. Esto es una información muy reciente que salió en diciembre. Y además a nivel latinoamericano, Puebla está en los primeros lugares de desigualdad social. No tenemos una gran rueda de la fortuna y Sí, mira, yo tengo... ¿Qué contrastes, no? O sea, pues es que no entiendo, man. Es que el desarrollo social traducido a una ciudad no necesariamente se palía con esas grandes obras. En realidad son obras de contraste que le dan de alguna suerte un aspecto cosmético a una ciudad que sí, evidentemente tiene grandes potencialidades y que tiene, por supuesto, un turismo pujante, que tiene un atractivo cultural enriquecido, pero sin embargo tienes que hablar de las 17 juntas auxiliares, tienes que hablar de las inspectorías. No oigo precisamente cómo se van a solucionar eso. Y no nomás el dicho, no es muy bonito. No solo enunciarlo, quiere decir. Exactamente, es de dónde se van a sacar los recursos. Claro. ¿Cómo se van a obtener los recursos para solucionar precisamente los problemas que se dicen, ¿no? Si nos vamos a ver, no sé cuántos años tenemos teniendo el problema de seguridad, el problema de... Se va modificando, primero sube el económico, mañana es el de seguridad. Siempre han sido los primeros. Son los primeros, pero junto con ellos serían los otros, ¿no? Entonces, sí es cómo se va a solucionar. Al menos pues, esos son los puntos que yo quisiera saber, precisamente para normar criterios, ¿no? Yo creo que en esto ya conlleva una enorme responsabilidad el poder de alguna manera detentar la candidatura. Yo creo que ya como nunca es tiempo de profesionalismo de quienes de alguna manera decidieron transitar en este camino, que es muy pedregoso, que es muy complicado y muy sinuoso. Y también como nunca es tiempo también de aportar a cada problema una solución viable y responsable hacia adelante, muy alejada de la promesa de campaña y de la diatriba, que creo que es algo que ya reiteradamente hemos venido escuchando desde que yo tengo uso de razón. 3 cosas, mi querido Guillermo, me da mucho gusto saludarte. Gracias. Creo que sería muy importante para la gente que nos ve, que nos recordaras de qué barrio de Puebla eres, qué tu infancia, cómo la viviste. Pero bueno, esa es una. Otra que es interesante. Tú sabes que todos los candidatos de un partido político o suman o restan. ¿Qué opinión tienes, por ejemplo, de la declaración de José Antonio Meade en contra de la corrupción, haciéndose acompañar de personajes que a nivel nacional se les ha identificado con dicha práctica? Gamboa, Ochoa Reza, de los taxis, ¿no? De los taxis, una serie de personajes. Cuando tú ves esa fotografía, pues lo que menos piensas es en una verdadera intención de combatir la corrupción si se hace acompañados. Y número 3, el PRI de Puebla, ya lo dijo Jesús Manuel, está realmente dibujado. Muchos priistas han sido cooptados desde el sexenio anterior. ¿Tú sí te consideras libre de esa presión, de esa subyugación total
al Moreno Vallismo? Vamos. Así te puedes presentar ante el electorado. Vamos, a ver, empezamos. Número uno, ¿de qué barrio soy? Yo toda mi vida, toda mi infancia la pasé en una casa que yo recuerdo con mucho cariño en el Centro Histórico de Puebla, en la 5 Poniente 519. Nací en 1971, ya en una época donde mi padre había tenido la oportunidad de incursionar, sí, exactamente, del otro lado. Había tenido la oportunidad de incursionar tanto en la política nacional como en algunas cuestiones administrativas que lo habían dejado en una situación verdaderamente acomodada. Yo no te puedo mentir que yo no nací con una infancia que fue miel sobre hojuelas, y sin embargo, pues bueno, los episodios en la vida que tú también conociste me llevaron después a eso de la adolescencia a tener episodios también muy comprometidos y de mucho esfuerzo, donde económicamente, pues la verdad es que a mi papá y a mi familia nos fue increíblemente mal, y de ahí yo creo que el reponerse de esta situación después de haber vivido en esa primera infancia tan acomodada y tan bonita, donde mi madre y mi padre pues me hicieron prácticamente una infancia de ensueño, y sin embargo, pues bueno, siempre me sentí del Centro Histórico de Puebla. Yo caminaba con mi padre desde ahí, desde la 5 Poniente, y te repito, el ser y el hacer de Puebla también lo eres, tanto por nacimiento como en mi caso fue, como lo eres por decisión, que yo creo que ya una gran parte de los poblanos que componen esta ciudad lo son por decisión, por esa cantidad de migración que se recibió desde hace tiempo. Dos, en lo que has planteado, Tigre, yo coincido, y es una cuestión que excede por mucho ya los partidos políticos. A ver, tanto el fenómeno de la corrupción como el fenómeno de la inseguridad, yo creo que son temas de tanta profundidad que ya no meritan ser politizados. Yo creo que esto es una cuestión que trastoca en lo general al sistema político mexicano, y si algo verdaderamente ha dañado la imagen tanto del partido político, del político en lo particular, y muy subrayadamente en lo particularísimo al político priista, pues es precisamente este halo que nos ha dejado los malos ejemplos, y sin embargo, de verdad, tampoco muchos no tenemos por qué cargarnos sobre los hombros. Yo creo que el juicio más profundo que se puede hacer sobre un político es poner a la vista la trayectoria del patrimonio personal, en donde pues muchos hemos podido también hacer de la política un camino digno. Yo creo en ello, y sin embargo, pues sí, en el arraigo, digamos, del común y del colectivo, está el tema de la corrupción verdaderamente a todo, y que eso ha generado ya una separación. ¿Percibes corrupción en la y un ciudad, divorcio. en el orden público? Pues mira, no tendría elementos para decirlo, sin embargo, yo lo que creo es que el municipio de Puebla está inmerso en una dinámica que incluso vulnera ya la situación de libertad constitucional municipal. Y finalmente, de este tercer punto, en el cual tú me preguntas respecto a la trayectoria personal o de la cooptación que hay de los políticos en esto. A ver, Los priistas de los Puebla. Yo no he tenido acercamiento ni contacto alguno con el Moreno Vallismo como lo estás planteando, así de claro. Pero sí estás de acuerdo que es diferente un acuerdo político a un sometimiento político. Que yo creo que es muy diferente, y además eso tampoco lo podemos vivir en lo que respecta al municipio de Puebla, porque también hay que decirlo con toda claridad. A partir de 2010 fue cuando se vulnera de esa capacidad y de esa libertad constitucional que le conceden al municipio mexicano al 115, para poder empezar a administrar lo que un Estado avasallador le mandaba y le mandataba. De ahí que se le quitaran las facultades a las juntas auxiliares, donde fue una de las pequeñas provisiones que empezaron a descomponer esta cuestión a niveles generales. ¿Cómo te metiste? ¿Por qué llegas al ICADEP? ¿Y por qué le apuestas precisamente a este tema? ¿Y por qué le apuestas a los jóvenes cuando tu partido no le estaba apostando a los jóvenes, ¿no? Es decir, se veía bien claro que tú ibas por un rumbo y tu partido iba por otro rumbo, ¿no? Completamente diferente. Era una disyuntiva que al final te voltean a ver, ¿no? Pero ya cuando hay resultados y logros, y eso me llamó la atención. Digo, hay logros internacionales, digo, no sé si realmente fueron, a lo mejor fue nada más un tema de cumplir la... No, fíjate que fue muy interesante. Fue una época, la verdad es que profesionalmente fue una época muy gratificante en la parte de ese paso que implicó la formación política de cuadros. Llevaba 19 años de escuela de cuadros sin ninguna actividad, escuela de cuadros que yo estimo que debe haber en todos los partidos políticos, incluso también Acción Nacional ha hecho un esfuerzo importante a través del Instituto de la Fundación. Y con esto, una cuestión muy clara en la que yo creo profundamente es que como nunca también tenemos que hacer de la política un ejercicio digno y un ejercicio profesional.
Y el INAFED también me proveyó de una visión amplísima de lo que implica la política municipalista en nuestro país. El INAFED es aquel encargado del fortalecimiento de las políticas que proveen el desarrollo municipal y sobre todo en la vinculación que tienes con los organismos estatales de desarrollo municipal, y es donde verdaderamente te puedes asomar, donde tienes una ventana amplísima para poder avisorar de las mejores prácticas municipalistas. Yo creo que a fin de cuentas esto virtuosamente se conjuga en un camino donde ahora, pues bueno, me llevó a esa reunión tan comentada por Jesús Manuel, donde dijeron, pues bueno, el señor tiene algo en la cabeza y en el camino, ¿no? Es decir, la parte política, es decir, esa es la parte donde no se le ve a Guillermo de los Ríos, es decir, el hacer política a nivel de piso, o no se le ha visto, o no se le reconoce en Puebla. El decirme precio de ser político, creo que es un camino amplísimo. Yo veo a esos políticos como reyes heroles, donde están forjados en una estatua de bronce, y aspiracionalmente es a lo que uno pensaría llegar cuando te dices político, ¿no? Pero a fin de cuentas, el ubicarte dentro de este camino de la política, por eso te preguntaba, ¿desde qué perspectiva? Entiendo, evidentemente, de esa política en la cual hemos fincado, digamos, toda la participación de alguna manera en el tradicionalismo priista, de estar en la calle, de estar, y que a fin de cuentas, pues bueno, aquí mismo, no, pero también lo hice en su momento, también he estado como brigadista desde chavo, muchas otras cuestiones, pero yo creo que antes que ser políticos, antes que ser priistas, debemos de concebirnos como ciudadanos en el contexto general. Y de ese contexto general en cómo participas tú en tu propia comunidad, porque lo he tenido desde la perspectiva de la sociedad civil, a través de la Fundación Urbano de Loya, con un profundo arraigo y promoción cultural a lo que es el tradicionalismo y lo que es el valor de ser poblano. Lo he tenido, por supuesto, también a través de los encargos del servicio público, cuando tuve esta oportunidad en el INAFED. Lo he tenido de la perspectiva de la formación política a través del ICADEP. También aquí promovimos que se hiciera una escuela de cuadros vigorosa, se tuvo escuela municipal, se tuvo escuela estatal. Y bueno, pues retomando esta cuestión en la que tú dices, el estar cerca o el estar de alguna manera con la gente, también es algo que nunca se me ha negado. Sin embargo, pues bueno, dentro de la argumentación que a veces te ponen enfrente para esgrimir negativo sobre tu persona, es eso, ¿no? Es que no se ha apreciado los zapatos, es que nadie lo conoce. Pues bueno, creo que no me conocen como conocen a otros, qué maravilla, ¿no? Sin embargo, pues creo que el forjarte y el formarte en un camino de la política de manera positiva y que sea evaluado positivamente por el ciudadano, pues es que tanto has podido dar constancia a favor de tu propia comunidad, el haber estado presente. Y el tener una vida honorable, a fin de cuentas, ¿no? ¿Sí? Oye, Memo, ¿y cómo estás viviendo tú a nivel personal el peso del partido? Pues es que somos un binomio tanto de perfil como de marca. O sea, a fin de cuentas, cuando decides transitar en esto, tienes esos dos componentes. Yo te debo decir algo de raíz en esto. A ver, yo no me concibo ni me veo en otro partido político porque creo que la convicción personal, o lo que es el apego a tus propios ideales y la lealtad a tus principios, es algo que te va a sostener en la vida por muchos frentes. Mira, te voy a decir algo, en realidad, yo creo profundamente en esto porque también tuve la gratísima ocasión y la oportunidad de ser aquel que formó y forjó cuadros dentro del partido político. Y hay un componente en conocer de profundidad al PRI, de donde verdaderamente puedes extraer cosas y casos positivos. A ver, el PRI es un partido formador de instituciones a lo largo de una revuelta social que partió a partir de un movimiento armado que tenía convulsionado nuestro país. El poder entender de la reivindicación y la justicia social que en el fondo de los estatutos del partido están contenidos, es algo que yo creo que nos motiva a todos los partidos. Creo que a fin de cuentas es la raíz o es la matriz de la cual partimos los institutos políticos, y a partir de ahí, pues bueno, la política ha sido también, desafortunadamente en tiempos recientes mucho menos, de poca convicción y de apego ideológico, porque creo que si algo ha faltado es definir qué es el apego ideológico y cuál es la ideología central de cada partido político. Que se ha perdido, yo quisiera saber si todos los candidatos, o los que, vente a Morena, vente a la Alianza, vente al PAN, y ahora vas a ser del Verde. Yo quisiera y los retaría verdaderamente a que me digan, a ver,
O sea, ¿Vamos a hablar de principios e ideología partidista? Oye, Memo, ¿tú crees que a estas alturas el PRI tiene realmente una ideología definida que defiende sus principios, Pues defiende sus... ¿Sí lo crees? Donde yo lo dejé, sí, entiendo que sí. Claro, por supuesto, tenemos documentos básicos, tenemos estatutos, tenemos código de ética partidista, tenemos declaración de principios, Bueno, y de todo eso tienes bueno, que... Mitt no es un militante del PRI. No, y convenientemente, pues bueno, adaptación a los tiempos también es algo que el partido ha tenido que abrir este tipo de puertas. No necesariamente ensanchar las puertas de un partido es algo negativo. En prensa salió el tema de que retrasaste tu registro porque no se acomodaban los nombres o los intereses de los grupos de poder en torno de tu partido para integrar tu planilla. Mira, yo creo que a fin de cuentas la planilla como tal es una representación ciudadana de ese mosaico cultural que te da una ciudad y el propugnar en lo personal, porque si influyera, Aurelio Leonor, yo lo metí con me lo extrañó invité, mucho lo invité más bien. y voy a decir por qué. Porque es íntimo amigo de la madre Marta Erika, es su maestro de pintura. Sí, pero sin Es embargo, íntimo amigo de ella. Y me extrañó, dije, ay caray. a ver, pero también hay que dejar claro alguna cuestión, y tú lo sabes, y acabas de presentar un libro en respecto de ello. En la política no hay enemigos, o yo no lo consigo así. Tenemos adversarios en los cuales tienen distintos puntos de vista, pero no te marcan ni te excluye el que como un hierro candente te pongan. Entonces me llevo con el que dice, ay puta, este ya es panista, se va a ir al PAN, o viceversa, te vas a venir aquí. Lo que nos identifica es ese principio de congruencia y de apego, pero también el no tener de alguna manera el miedo o el recato que a veces se da por las formas de la política para poderle poner los puntos sobre las IES cuando incluso en tu instituto político las cosas están yendo mal. Creo que si algo le debemos a los poblanos y subrayadamente a los poblanos de la capital es un ejercicio de política que le solucione o que le ponga a la vista soluciones como lo estabas pidiendo, maestro Rodoreda. El quitarle ya ese resabio tan amargo a la política, donde lo que hemos dado son espectáculos mediáticos deplorables. Y creo que, pues, como nunca tendremos la oportunidad de dar una continuidad de altura, de propuestas, de soluciones, tenemos problemas gravísimos, Jesús Manuel. Tenemos problemas verdaderamente que no creo que interesen el que de la olla, que si es corrupto, que si está más pelón, que si el otro está más chaparro, que si el otro está más feo. La verdad, no creo. Eso que dices me parece muy interesante porque además es algo que hemos platicado mucho aquí y me parece que estamos realmente cansados. Es decir, estamos cansados en todos los niveles. La gente que tiene cierta cultura, cierto grado educativo, está cansado del político y del candidato que llega y promete. Nos encantaría conocer otra dinámica, ¿sabes? O sea, escuchar estos diagnósticos y decir, bueno, sobre esto se podrían manejar las cosas de otra forma. Absolutamente. A ver, yo creo que lo que hay que plantear con seriedad es precisamente cómo estamos ubicados como ciudad. ¿Qué es lo que nos está pasando como poblanos? ¿Por qué tenemos esta ola de inseguridad y de percepción de inseguridad donde prácticamente el 80% de los poblanos nos sentimos vulnerables? ¿Por qué tenemos este contraste y estos desafortunados ubicaciones vergonzosas en lo nacional en lo que respecta, por supuesto, a pobreza? ¿Por qué tenemos este problema en donde tenemos hogares prácticamente más de un 45% que no tienen el sistema de agua potable, que no les llega el agua potable? Porque tenemos... O que nos la cobran carísima. Porque por una concesión 148,000 tomas políticos, ¿no? que se dio a partir de 2010, y hay que decirlo. Y también por qué tenemos toda esta cuestión que tiene que ver con los servicios municipales que a fin de cuentas dan calidad de vida a los poblanos. ¿Qué nos preocupa verdaderamente a los ciudadanos, independientemente de los asaltos de estas cosas? El tránsito diario. La movilidad urbana, el estado de las calles. Es increíble que tienes unas avenidas pavimentadas con concreto hidráulico que ya está deteriorando las llantas y que aumenta el costo de mantenimiento de los vehículos, y que das la vuelta y te encuentras con baches mal hechos, con parches. Es una ciudad parchada por todos. Y de entrada, y eso es de todos los días. Sí. Eso es lo que estamos viviendo diario. A ver, de entrada, Jesús Manuel y amigos de la mesa, como ayuntamiento se te debería de caer la cara de vergüenza que tengas un programa que se llama El Bachetón. O sea, estás reconociendo de la deficiencia de la obra pública que tú no supiste hacer. Y estás poniendo a la vista, probablemente, como lo decías, esquemas que tienen que ver desde la corrupción municipal, por no haber
generado las condiciones suficientes y que una empresa que pudiera ser poblana, que no lo son, pero que pudiera trabajar con calidad para poderle dar un concreto hidráulico que permaneciera durante 40 años. Y sin embargo, lo que estamos haciendo es llenar con asfalto empedrado o arenado los baches que posteriormente se volverán a abrir una vez que lleguen las lluvias. Eso te debería dar vergüenza. Ya están encima. Y además, donde tienes una ciudad en esta extensión territorial que es muy vasta, 524 kilómetros, un poco más, en donde tienes prácticamente el 41% de las vías necesariamente transitables inutilizadas, ya sea por mala calidad o por inexistencia de la pavimentación. San Francisco Teotihuacán, por Dios, hace una vuelta y casi el 50% de la vialidad está inutilizada. Y dentro de este esquema debería de preocupar realmente cómo estamos nosotros haciendo también planes que le den, por supuesto, una viabilidad inmediata a la ciudad, en unos temas como los que tienen que ver con la pavimentación y con la movilidad urbana, y cómo también sentamos bases para hacer planes de gran visión. Escribiste un artículo donde criticabas precisamente al revolucionario institucional desde dentro, ¿no? Y decías, el revolucionario institucional no debería de estar, o se está excediendo en esto y en esto, ¿no? Y eso también se vuelve interesante, es decir, has sido un crítico desde dentro, pero también has construido desde dentro. Claro. Y mi lógica, en mi lógica sería el 2 de julio, ¿cómo estarías viendo al revolucionario institucional? Con una, digo, además de que evidentemente pues entenderemos de las lecciones que te da a través del electorado, si es que estas llegasen a ocurrir, como ya nos las han dado en otros tiempos, nos las han dado aquí en Puebla. Y creo que ahí la real oportunidad en la idea nuclear de un partido político que está también altamente cuestionado, como muchos partidos políticos también tienen ese peso, digamos, de alguna manera del juicio ciudadano, pero que subrayadamente, y hay que decirlo, no soy ajeno a cómo estamos calificados dentro de lo que el PRIismo en su conjunto representa. Pero ¿qué oportunidad tienes real de ir hacia adelante? Pues yo creo que aplicaría nada más la máxima de que o verdaderamente cambiamos a cuando nos están pactando los ciudadanos el cambio, o nos van a seguir cambiando, y nos van a seguir cambiando electoralmente. ¿Cómo ves la participación de los candidatos independientes y los realmente independientes? Entonces, ¿cómo lo ven tú como miembro de un partido político y cuál es su reacción ante esa situación? Pues yo creo que contestar de entrada a esa pregunta, como lo estábamos planteando ahorita, verdaderamente independientes, y si verdaderamente de ese cúmulo o ese corto tramo de independientes que hay reales, pues bueno, ¿qué es la representatividad real que te puede dar como tal una candidatura como esta? Creo que, a fin de cuentas, los partidos políticos han sido, por supuesto, los instrumentos necesarios y útiles para poder de alguna suerte llegar a la elección y en su momento al puesto de elección. Yo creo que es más profundo todavía y más urgente el poder dignificar el ejercicio de la política a través del buen comportamiento de los propios partidos políticos. 1 de julio, ¿qué le dirías a la gente que vota? ¿Por un ERA o por un olla? Dentro de próximos días estaremos próximos a 13 años de cumplir 500 años como ciudad. Creo que tenemos la real ocasión de poder sentar las bases de proyectos de gran visión que nos permitan hacer de esta nuevamente una ciudad que esté en el mapa de la dignidad y del orgullo nacional. Pero no, ya está. Hemos perdido rampante y vertiginosamente esa ubicación, cuando tenemos todo para seguirlo estando, desafortunadamente. Y pues bueno, para Puebla, ya hay mole de olla. Pues yo creo que como nunca es la real oportunidad de promover un ejercicio digno de la política. Yo sí creo en que no somos los malos ejemplos, no somos las conductas de otros. Yo lo he dicho coloquialmente, yo creo que quien se come el pollo, que se coma los huesos, que se lleve su mal prestigio, y quienes han dado, por supuesto, ese actuar que nos ha documentado ya también tan profundamente la desilusión en la política, hoy como nunca creo que tendremos la ocasión, y al menos esa es mi propia oferta, el dar soluciones a lo que tengamos. Pues, Memo, muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Te Encantado. agradezco mucho y espero que haya sido con el ánimo de regresar. La oferta es que analicemos a profundidad lo que ustedes tengan a bien plantear. Muy bien. Claro.